El espíritu del Aikido. Dominio de la mente y cultivo de la técnica. El máximo dominio. Realizar el espíritu del Aikido. Antes de la Segunda Guerra Mundial, vino a Japón un científico alemán relacionado con la investigación militar. Cuando volvió a Alemania, se llevó varios sables japoneses y se los confió, para su análisis científico, a un instituto especializado en la investigación y desarrollo de altas tecnologías del acero. El científico era un admirador de la espada japonesa, la tenía en su más alta estima y conocía su superioridad comparada con las espadas europeas. La austera simplicidad de la espada japonesa disimula sus muchas y buenas cualidades. La extraordinaria atención prestada a los detalles en la hoja y en la empuñadura, la impresión limpia y penetrante del corte, la suave sensación en las manos cuando el impacto del contacto se disipa naturalmente, el escaso daño que sufre su templado filo y la flexibilidad del conjunto debida a la existencia de un núcleo de acero más blando. Él tenía conciencia de estas cualidades, pero había algo que le inquietaba, el aire de misticismo que envolvía el método tradicional de forjar la hoja de acero, pues el forjador, vestido todo de blanco para simbolizar la purificación, realiza su trabajo ante un altar shinto. Esto le parecía extraordinariamente primitivo, y además tenía una pobre opinión de la admiración sagrada que los japoneses profesan al sable. Quería penetrar el misterio y descifrar sus secretos, y aunque lo solicitó muy en serio, nunca le fue permitido contemplar al forjador en acción. Así pues, decidió mandar hacer un análisis científico de los materiales y del método de producción. Teniendo en la mano los datos científicos obtenidos en el laboratorio, creyó que podría reconstruir la espada usando la más reciente tecnología disponible en esta época. Como buen alemán, confiaba absolutamente en la eficacia de la ciencia y debía estar convencido de que se podía manufacturar una réplica exacta de la espada japonesa, e incluso puede que hubiera imaginado que podría desenmascarar las técnicas esotéricas y pasadas de moda del forjador. El resultado fue un absoluto fracaso. Reunir datos científicos no suponía ningún problema, por supuesto, pero cuando efectivamente intentó hacer una espada, el resultado fue una vulgar espada más. La utilización de sus conocimientos prácticos científicos, incluso repitiendo el experimento y modificando el método de producción, finalizó con una decepción. Por último, se vio forzado a abandonar su intentona y a reconocer la superioridad del método japonés de fabricar espadas, pasado de moda y esotérico. Este episodio sugiere que, aunque la artesanía tradicional japonesa puede ser sometida a modernos análisis científicos, siempre mantiene algún elemento o ingrediente que escapa al examen convencional. Mucho de lo logrado en la tecnología tradicional se debe a una cualidad intuitiva conocida como actividad del kan, que solo se puede adquirir a través de la acumulación de años de entrenamiento. Para que funcione el kan, intuición, uno debe experimentar la tensión creativa que emana de la concentración sincera en el trabajo que se está realizando. Esto abre el camino para que un poder más alto, kami en japonés, entre en el proceso. Gran parte del éxito depende de dejarse llenar de este conocimiento divino o kami. A la hora de hacer una espada, tanto para seleccionar los materiales como para combinarlos de la forma precisa, transmitida en su familia, el artesano japonés confía en kan. No exageramos si decimos que todo el proceso, desde la alimentación del fuego y la forja hasta el enfriamiento,
dependen de la escurridiza actividad de kan. El sable japonés está compuesto por la hoja y la empuñadura, y a su vez la hoja se compone de filo, punta, parte posterior y shinogi, un acanalamiento longitudinal situado entre el filo y la parte posterior. Cada una de estas partes tiene una función ligeramente diferente en la lucha con sable, y por consiguiente, cada una de ellas está hecha con materiales y métodos diferentes. Estas sutiles diferencias están todas determinadas por el kan intuición, que nace de la intensa concentración y de la devoción casi religiosa por el oficio. Por este motivo, el forjador tiene un altar donde se custodian los kami en su lugar de trabajo. Lleva prendas de vestir ceremoniales de color blanco y celebra ritos de purificación como parte integrante del proceso de fabricación de la espada. En este ambiente solemne deja que su mente se calme, entonces está preparado para comenzar su tarea. Para el forjador, su trabajo es un arte sagrado. Si no lo fuera, los kami se irritarían y perturbarían su kan intuición. La espada japonesa entera, y no sólo sus partes, nacen de la intuición y del poder divino, que están más allá del análisis científico y son, por tanto, algo misterioso. El hecho de que el científico alemán, atraído por su belleza mística, intentara un análisis científico de la espada japonesa no era en sí mismo una contradicción, y lo natural era que su experimento fracasara. De modo similar, se explica la dificultad al tratar de expresar, cuando somos preguntados por un principiante o por un extraño, la esencia última del aikido. Las palabras no resisten una explicación verbal simple. La esencia última es una experiencia individual e intuitiva de gente que, por buena suerte, puede llegar a realizarla tras años de entrenamiento y búsqueda. La sabiduría contenida en el logro artístico tradicional japonés está integrada por un conjunto de factores complejos, y es de tal naturaleza que siempre y cuando uno se esfuerce en la vía del entrenamiento y en el objetivo de alcanzarla, tarde o temprano la realización llegará. Esta confianza, junto con el nen perspicacia, revelará el corazón del aikido y posibilitará la comprensión de la esencia última. Dicha esencia, que por ser sumamente individualista, aunque universalmente alcanzable, será consumada de formas diferentes según las personas y sus niveles de logro. Por eso no se puede hacer una afirmación general sin crear algún malentendido. De todas formas, está claro que la esencia última fue la más alta realización alcanzada por el fundador a lo largo de sus años de entrenamiento y de búsqueda sin descanso, por lo cual citaremos algunas frases suyas que revelan su manera de entenderla. Estas frases deben ser cuidadosamente digeridas, pues, dependiendo de la fase de entrenamiento en que se esté, corren el riesgo de no ser bien interpretadas. Yo emprendí el entrenamiento de mi cuerpo a través del Budo y cuando realicé su esencia última obtuve una verdad aún mayor. Cuando llegué al fondo de la realidad universal, vi claramente que los seres humanos deben unificar la mente y el cuerpo y el ki que los conecta a ambos, y que la persona debe armonizar su actividad con las actividades de todas las cosas en el universo. A través de la sutil actividad del ki se armonizan la mente y el cuerpo y la relación entre el individuo y el universo. Si no se utiliza debidamente la actividad sutil del ki, la mente y el cuerpo de la persona enfermarán. El mundo se volverá caótico y el universo entero se sumirá en el desorden. El aikido es la vía de la verdad. Entrenarse en aikido es entrenarse en la verdad.
a través de la dedicación, del entrenamiento y de la perspicacia, nacerá la actuación divina. Solo si se practican los 3 tipos siguientes de entrenamiento, la inamovible verdad de diamantina dureza podrá convertirse en parte de nuestra mente y de nuestro cuerpo. 1. Entrenarse para armonizar nuestra mente con la actividad de todas las cosas en el universo. 2. Entrenarse para armonizar nuestro cuerpo con la actividad de todas las cosas en el universo. 3. Entrenarse para hacer que el ki que conecta la mente y el cuerpo se armonice con todas las cosas del universo. El verdadero alumno de Aikido es aquel que practica y lleva a cabo estos 3 puntos simultáneamente, no de una manera simplemente teórica, sino de forma efectiva en el dojo y en todo momento en la vida diaria. El maestro Ueshiba enseñó repetidamente: cualquier técnica de un arte marcial debe de estar de acuerdo con la verdad del universo. Si no lo está, el arte marcial estará aislado e irá en contra de la concepción de arte marcial como creador de amor, o take musu, literalmente marcial creativo. El aikido es take musu por excelencia. Marcial, take, aquí quiere decir el rugido heroico, la resonancia del cuerpo, el poder de Aum que resuena en el universo. La resonancia del cuerpo se deriva de la unidad de la mente y el cuerpo, que armoniza con la resonancia del universo. La respuesta e intercambio mutuos producen el ki de Ai-Ki. La esencia del Aikido es el eco mutuo de la resonancia del cuerpo y la resonancia del universo. De esto nacen calor, luz y poder, unidos en un espíritu plenamente realizado. La vitalidad del eco del cuerpo y la resonancia del universo nutren el funcionamiento sutil del ki y engendran a take musu, Aiki, el arte marcial que es amor, y el amor que no es otra cosa que arte marcial. La contestación a la pregunta de cómo alcanzar uno la unidad del ki del universo con el propio ki, su armonioso funcionamiento y su mutua réplica está en el entrenamiento y en la práctica intensiva. Esto hace del amor y la armonía el fundamento del Aikido. Ambos forman el corazón del Aikido. El fundador consideraba que esta era la esencia última y su verdad más elevada. Este enfoque filosófico puede ir más allá de la comprensión del practicante corriente, por lo que podría buscar un ejemplo más práctico de la esencia en su manifestación como conjunto de movimientos y de técnica. De hecho, y por eso, al fundador no le gustaba enseñar con palabras y prefería que cada persona lo comprendiera a través de la práctica y del entrenamiento, como se expresa en este poema. Aiki no puede ser gastado en palabras escritas o habladas, sin entretenerse en conversaciones inútiles, comprended a través de la práctica. Esto es idéntico al hecho de la imposibilidad de conocer el secreto de la espada japonesa mediante el análisis. Solo puede adquirirse su conocimiento de forma personal y a través de la experiencia real. Todos los asuntos relacionados con el corazón y el espíritu humanos son de esta naturaleza. Cuando el maestro Ueshiba explicaba la esencia y la verdad del Aikido en términos más prácticos, lo hacía usualmente por medio de la poesía o de charlas ocasionales a sus discípulos, de las cuales escribió un número nada desdeñable. Pero puesto que cada una refleja sólo un aspecto de su filosofía, pueden exponerse a interpretaciones erróneas y, por tanto, deben tratarse con cuidado.
Sin embargo, ofrecemos una muestra de sus poemas y charlas para quienes pudieran estar interesados en ellos. Entre los poemas pueden resultar ilustrativos los siguientes. Atacando con un sable largo al enemigo que cree que estoy frente de él, detrás de él ya estoy allí. Aunque estés acorralado por varios enemigos dispuestos a atacar, lucha pensando que no son más que uno. Cuando entres en un bosque de lanzas y te rodeen, recuerda, tu mente es tu escudo protector. Con tu mano derecha mostrando Yang y tu mano izquierda mostrando Yin, dirige a tu adversario. Cuando el enemigo viene corriendo a golpearte, hazte a un lado, esquívalo, inmediatamente, ataca y corta. ¿Por qué fijas tus ojos en el sable oscilante? Su agarre revela dónde quiere cortar. Estos poemas, escritos en los primeros momentos de su carrera, cuando el fundador estaba en el punto culminante de sus fuerzas físicas, expresan la esencia última del aikido en el combate a vida o muerte. En años posteriores evitaría el uso de la palabra enemigo, pero lo sustancial del arte que se debe practicar en el dojo está, sin embargo, claro. Las breves pistas de estos poemas sobre la esencia del aikido deberían ser evidentes para los practicantes regulares. Se hacen referencias a la penetración, la rotación esférica, la mano espada, el golpe directo y el enfrentamiento de uno contra muchos. El punto crucial es la actitud de la mente. Citemos ahora algunos pasajes de las charlas registradas en algunas ocasiones por los discípulos del fundador. No mires simplemente a los ojos del adversario, porque absorberán tu mente. No mires solo al sable del adversario, porque te robará el ki. No mires solo al adversario, porque su ki te controlará. El entrenamiento del arte marcial es el entrenamiento de tu poder magnético interior para absorber al otro tal como es. Por eso, lo único que debes hacer es solo estar ahí. No caigas en discusiones técnicas respecto a golpear antes que el adversario. Hacerlo es prueba de que eres demasiado consciente del otro. En Aikido hay un adversario, pero en realidad no hay adversario, porque el otro es uno mismo. Y si uno se mueve como desea, el otro también se mueve como uno desea. Así que si uno se mueve como quiere, el otro obedecerá naturalmente. Cualquiera debería ser capaz de someter a una persona con un dedo. La fuerza humana está reducida a un círculo cuyo centro es el individuo, y no puede ir más allá de ese círculo. No importa lo fuerte que sea un hombre, una vez que se extiende más allá de su círculo, no tiene poder. Si uno intenta, fuera de su círculo de poder, someter a otro, entonces, como no tiene poder, él mismo puede llegar a ser sometido con el dedo meñique. Si uno puede moverse dentro de su círculo de poder y forzar al otro a salir fuera de su círculo, entonces el asunto está ya decidido. Respirar auténticamente significa respirar al unísono con el universo. Entonces es cuando uno adquiere el poder de la naturaleza. Moviéndose en espiral hacia la derecha, asciende. Moviéndose en espiral hacia la izquierda, desciende. Uno se mueve en espiral y gira libremente en el cielo y en la tierra. El punto decisivo en realizar plenamente el principio de respirar moviéndose en espiral. Estos comentarios de pasada hechos por el fundador contienen la esencia del aikido. Fácilmente comentables son, en cambio, inmensamente difíciles de llevar a la práctica. Y no debemos olvidar nunca que el propio fundador
llegó a una interpretación filosófica solo tras años de rigurosa práctica. Aunque es extraordinariamente difícil demostrar la esencia última del aikido en la práctica, podemos intentarlo centrando nuestra atención en una técnica básica, shihonage, o proyección en las 4 direcciones. Puede que sea imposible discutir esto de forma plena y convincente en el papel impreso, pero nuestro propósito aquí es comprender el principio implícito a esta técnica, que es inherente a algunos movimientos del arte del sable. Por supuesto, los alumnos de Aikido saben que también muchos otros waza básicos tienen estrechas afinidades con el uso del sable. Aplicando el principio del arte del sable. La vía del Aiki y la vía del sable están íntimamente conectadas en sus principios básicos, movimientos y métodos. Superficialmente, las dos parecen ser radicalmente diferentes, porque el aikido es un arte marcial de manos vacías, mientras que el arte del sable hace uso de un arma. Pero una vez que se penetra la superficie, se observan muchos puntos en común. La referencia aquí es al kenjutsu, o arte del sable, más que al kendo, que es un deporte moderno. La similitud con el aikido se encuentra no tanto en el kendo como en su predecesor. Un criterio común es que el aikido está más estrechamente relacionado con el judo que con el arte del sable, lo cual es comprensible, porque ambos son artes marciales con las manos vacías, y si uno sabe algo, aunque sea poco, sobre los antecedentes del fundador, tendrá conciencia del importante papel formativo desempeñado por el jujutsu en el desarrollo del aikido. En efecto, el fundador, instruido en la escuela Daito de Jujutsu, incorporó algunos de sus métodos al aikido, y algunas de sus técnicas, como las llaves de muñeca, golpes, proyecciones o inmovilizaciones, han sido modeladas según el jujutsu clásico o su forma moderna, el judo. Pero las similitudes son eclipsadas por las diferencias. En aikido, por ejemplo, no hay un equivalente al agarre de la manga o del cuello del adversario como en el judo. Como no hay lucha cuerpo a cuerpo directa ni competiciones, el aikido no tiene técnicas ofensivas. Tampoco posee el mismo tipo de técnicas de suelo mediante las cuales el adversario es inmovilizado con llaves y sujeciones de cuello. Entre las muchas enseñanzas del aikido con el arte del sable hay algunas fundamentales: la postura de pie, la distancia o espacio entre dos personas, la actitud de la mirada y el movimiento de los pies, así como las técnicas derivadas, las cuales son llamativamente análogas si no idénticas. Mientras el traje de judo se lleva suelto para la lucha cuerpo a cuerpo, en el aikido y en el arte del sable, la vestidura correcta es la hakama, la falda larga del traje ceremonial japonés, que favorece el movimiento libre de dos personas una frente a otra. El kendo también utiliza la hakama, pero junto con un variado equipo protector. En aikido, normalmente, los principiantes no llevan la hakama. Por otra parte, una comparación detallada del aikido y el arte del sable revelará algunas pequeñas diferencias. Hay un ejemplo de ellas en la adopción de la distancia, ma-ai. En el arte del sable, el espacio correcto entre dos personas se establece cuando las puntas de los dos sables enfrentados se superponen ligeramente, de tal manera que un paso adelante significaría un golpe letal contra el adversario. En aikido, cuando dos personas se enfrentan en la postura hanmi, las manos, equivalentes al filo cortante del sable, no se tocan, y el espacio se ajusta a la máxima eficacia para realizar la técnica de entrada, irimi. Aún más, cuando se usa el sable, el principio básico para determinar la distancia siempre es el mismo.
sin tener en cuenta lo alto o lo bajo que se sostenga. Sin embargo, en Aikido variará dependiendo de la técnica. Si ambos compañeros están sentados, si uno está de pie y el otro está sentado, si ambos están de pie, si es uno contra varios o si es uno contra una persona armada. A este respecto, no podemos establecer una equivalencia precisa entre el aikido y el arte del sable, pero como se señaló anteriormente, los principios básicos, los movimientos y los métodos de ambos tienen mucho en común. Las similitudes no surgieron por casualidad, pues desde el comienzo el maestro Ueshiba se propuso claramente utilizar las ventajas halladas en el arte del sable y dedicó un tiempo y una energía considerables a incorporarlas al aikido. Desde sus primeros años, el fundador tuvo un gran interés por el arte de la espada y, de hecho, se dedicó a conocerlo a fondo antes de dejarse absorber por el Jujutsu Daito. Incluso después de establecer el aikido como una forma independiente de Budo, le encantaba practicar con el sable y con el bokuto, sable de madera. En una ocasión se estableció una sección de kendo en el dojo Kobukan y entre 1936 y 1940 muchos miembros prominentes del Jushinkan frecuentaban nuestro dojo, entre ellos Nakakura Kiyoshi, Aga Junichi, Nakajima Gorozo y otros. En mi juventud, el fundador me persuadió para que aprendiera el arte del sable en el estilo Kashima Shinto, lo que también revelaba su apego y alta consideración por este arte. Al intentar activamente incorporar ciertos principios del arte de la espada al aikido, quizá buscaba desarrollar una base teórica para el aikido, pero entonces todavía estaba en un estado incipiente. El aikido no usa armas y es fundamentalmente un arte marcial de manos vacías, pero la mano, por ejemplo, no es solamente una extensión del cuerpo. Llamada mano-espada, te-gatana, se transforma en un sable y se convierte en un arma para golpear. Y cuando se usa la mano como un sable, el movimiento sigue espontáneamente al del espadachín, lo que da ejemplo de que el movimiento en aikido es una manifestación concreta de un principio del arte del sable. Un modelo básico de esta manifestación es el shihonage. El principio de esta técnica está concebido según la manera básica de manejar el sable. De pie, con el pie izquierdo o el derecho como eje, se esgrime el sable para cortar en 4, 8 o 16 direcciones. Del mismo modo, usando las técnicas básicas de aikido de entrar y rotar esféricamente, la mano espada se usa para proyectar al otro en 4, 8 o 16 direcciones. Esta técnica posee infinitas variaciones, según la situación o la necesidad. Cuando el ataque es un golpe procedente tanto del lado derecho como del izquierdo del adversario, la respuesta para combatirlo es un shihonage. Si el ataque consiste en un agarre de ambas muñecas por la espalda, uno ejecuta shihonage desde esta misma posición. Y si un adversario nos agarra el hombro cuando estamos sentados, nos defendemos con shihonage. En cualquier situación, el shihonage sigue esencialmente el mismo modelo. En la primera fase, la estabilidad del adversario queda desbaratada por la entrada y la rotación esférica. En la segunda fase, el atacante es atraído hasta el propio círculo de movimiento de uno, y en la fase final, la mano derecha o la izquierda, a veces ambas manos, se usan como mano-espada, levantándose sobre la cabeza y bajándolas velozmente para lanzar al adversario. Cada movimiento en shihonage
surge dictado por la conciencia de emplear la mano como una espada, lo que quiere decir que también la mano del adversario es considerada como el filo de una espada. Aunque ninguna de las partes está armada, la acción es tan intensa como si se usaran espadas desenvainadas. Naturalmente, el poder y la efectividad del Shiho Nage exigen la concentración de ki, cuyo flujo, procedente del poder de la respiración, se expresa plenamente a través de la mano, el filo cortante, y hace que el lanzamiento sea enérgico y poderoso. Si el ki no fluye, el adversario no será proyectado fácilmente. El Shiho Nage está considerado como el alfa y el omega de las técnicas de Aikido, y su perfección es un signo del dominio del Aikido, lo cual se debe claramente al hecho de que contiene el principio del arte del sable. Este es el ejemplo que mejor revela la íntima relación entre el Aikido y el arte del sable. Aunque el Aikido es fundamentalmente un arte sin armas, su entrenamiento corriente consiste en dos personas que se enfrentan con las manos abiertas. También se encuentran en él aplicaciones de técnicas básicas en las que se usan el sable, el cuchillo y el palo o bastón. En este caso, sucede lo inverso. De usar la mano como si fuera una espada, las armas se usan y se manejan no como objetos, sino como extensiones del cuerpo. Lo anteriormente dicho debería bastar para mostrar la estrecha relación entre el aikido y el arte del sable, pero no es suficiente para comprender las razones por las que el fundador incorporó el arte del sable al desarrollo del aikido. Además, deberíamos reconocer plenamente el genio del fundador al formular el aikido sobre el jujutsu clásico y sobre los principios del arte del sable, ambos de naturaleza ostensiblemente diferentes. Su originalidad estriba no en combinarlos meramente a los dos, sino en fundar una nueva forma de budo que sacó a relucir lo mejor de ambos. El ardiente deseo del fundador al instituir el aikido era mantener vivo en el mundo moderno el más valioso legado del budo. Con el fin de conseguir su objetivo, fue más allá de las diferencias aparentes para captar la esencia de cada arte marcial y darles vida en una nueva forma. La fuerza impulsora era su intensa búsqueda espiritual encaminada a descubrir una filosofía del budo que otorgara la vida y la protegiera. El resultado fue la transformación del corazón del budo en el corazón del aikido, la vía de la armonía y del amor.